Gracias por continuar con nosotros en este su programa Siglo XXI con Juan Luis Arias y Aridio Castro. Para nosotros es un inmenso placer poder tener aquí con nosotros a una persona bastante conocida por el pueblo dominicano, un especialista geopolítico, general, filósofo, psicólogo, catedrático. Bueno, vamos a aprovechar lo más que podamos. General, para nosotros es un honor que usted esté con nosotros, así que esperamos que se sienta a gusto en este su programa Siglo XXI. Gracias Juan Luis, gracias Aridio por esta invitación. Para mí es un honor estar en este programa tan visto y espero llenar las expectativas de ese público que ustedes tienen cautivo a través de los diferentes temas que tratan por este medio. Yo quiero hacer una pregunta general. O sea, se tiene la idea de que un general es una persona que está muy cerca de las armas y de ese tipo, y como que cuesta en el imaginario popular ver un general culto, un general intelectual, un general filósofo. ¿Cómo se combina eso, general? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo son valorados esa visión de ustedes en la sociedad? Porque se cree que un general es para que esté como organizando batalla en el imaginario popular. Fíjate, Aridio, yo te diría que antes de ser general somos hijos de Dios. Es lo primero que debemos saber, que somos humanos y que lamentablemente estamos viviendo en una etapa, en un periodo de transhumanización en el cual se está perdiendo lo que es el concepto de humanidad. Estoy de acuerdo. Un concepto de humanidad que debe trascender más allá del horizonte de los orígenes del mundo, del universo, pero no solo eso, debemos morir con ese sentido crítico de lo que es humanidad. Debemos morir siendo humanos en un mundo que se está deshumanizando, lamentablemente. Y te digo lo siguiente, ya en los albores del siglo XXI estamos viviendo una nueva etapa en la dinámica relacional cívico-militar. Ya en el día de hoy un militar que se decía anteriormente, lee como quiera. Yo me atrevo a decir que ahora lee como quiera, porque está más preparado. Anteriormente se decía de una manera irónica, el guardia lee como quiera. Pero ya yo puedo decir ahora, el guardia sí lee como quiera, porque tiene una preparación integral. Ya hay militares y policías en nuestros cuarteles que tienen 2 y 3 profesiones, que tienen 3 y 4 maestrías. Y eso es básicamente relacionado con lo que exige la sociedad en los tiempos de la posmodernidad. Es decir, se han surcado una serie de escollos en el ámbito de lo que es una sociedad demandante. Y ya la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se han ido poniendo a tono con lo que la sociedad necesita, porque la seguridad de hoy día exige de militares y policías que estén debidamente preparados para dar lo que esa sociedad reclame en tiempo presente. General, nosotros hemos estado con usted en algunas ocasiones y hemos participado en algunas conferencias cuando usted trata el tema de la soberanía y el tema de la seguridad. Nosotros tenemos un país o una isla que compartimos con nuestro vecino Haití. En ese sentido, ¿usted entiende que la seguridad de la República Dominicana pudiese estar pasando algún tipo de situaciones con todos esos problemas que están pasando en Haití? ¿Y qué visión tiene usted del manejo de la seguridad desde el punto de vista del pueblo dominicano con relación a esa realidad social que vive Haití y con esa migración masiva que vemos que cada día más incrementa? ¿Qué le parece? Fíjate, Juan Luis, es un tema bastante acuciante para lo que es la sociedad dominicana, que vive bajo un esquema de incertidumbre
en relación a lo que son los ámbitos de seguridad. Pero ¿a qué tipo de seguridad nos podemos referir? Porque la seguridad es un concepto polisémico y dentro de la taxonomía de la seguridad debemos hablar. Nos referimos a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, a la seguridad alimentaria, a la seguridad jurídica, a la seguridad medioambiental. ¿A qué seguridad nos vamos a referir? Pero vamos a amarrarlo como un todo, porque todas esas seguridades, que es una responsabilidad del aparato Estado, como una ficción jurídica que es creada por el mismo hombre. No existiera el Estado si no existiera el hombre. Y por ello, dentro de los elementos constitutivos del Estado, la población es el elemento fundamental, porque de nada vale un espacio geográfico que no sea habitado por el hombre. Entonces, ya el Estado como responsable de organizar y de dirigir esa masa humana llamada población, debe velar, debe garantizar en su sentido estricto todos los márgenes taxativos de lo que es la seguridad. Y por eso hablamos, y hemos escuchado a algunos decir, la seguridad es un estado de percepción, es una percepción, pero eso depende de quien lo diga. Porque un esquema de inseguridad en un espacio determinado afecta más a unos que a los otros, de acuerdo al nivel social. Para los que viven bien y tienen dos guardaespaldas, la inseguridad es una percepción, como dijo un político, es un estado mental. Cierto, tienes razón, pero tú no tienes el problema que tiene el de clase media, el de a pie, que en cualquier momento lo matan para quitarle un celular. O para quitarle lo más insignificante que pueda tener un ser humano encima, sin saber a qué nos referimos. Pero, si nos vamos a lo que es el concepto de la soberanía, un concepto emanado de una obra llamada Las 6 Repúblicas de Jean Bodin, nosotros decimos, es un elemento constitutivo del Estado, la soberanía, junto con lo que es el territorio, con lo que es la masa humana, pero esa soberanía debe cultivarla ese Estado como si fuera un jardín entre sus mejores rosas. Y entonces, cuando vemos que un Estado se olvida, manda de vacaciones lo que es las garantías que deben primar sobre el factor político a través de algo que se llama voluntad política. Si no existe voluntad política en el factor político, dentro de los elementos de los poderes del Estado, no estamos en nada. Para que el Estado se pueda conservar de una manera íntegra a través de los factores del poder nacional, que son sistémicos y trabajan de una manera mancomunada. Cuando eso no se da, no existe seguridad. No existe seguridad económica, que debe ser visualizada por nuestros políticos que conforman el aparato gobierno dentro del Estado, para determinar dentro de ese espacio geográfico a través de qué sector podemos vivir, del sector primario, del sector secundario, terciario, o una combinación, un mix de todos. Pero cuando no existe esa capacidad para determinar cómo se le va a dar el sustento a los hijos, que son los ciudadanos, porque el Estado es padre y es madre. Es padre, ¿por qué decimos que es padre? Porque es proveedor, es quien debe velar para llevar los alimentos a la mesa. Y es madre porque tiene que velar porque cada ciudadano se alimente, tiene que darle, tiene que nutrirlo. Y en ese sentido, la inseguridad que vive una sociedad, en el caso nuestro, la República Dominicana, debido a una descomposición del sistema político, donde nadie sabe lo que tiene que hacer y se vive tirándole la baraja al otro
porque no existe una intención de proyecto de nación donde se puedan dar garantías a través de lo que se llama políticas públicas. Las migraciones, aquí mira, aquí tenemos todas las leyes sabidas y por haber. Tenemos una ley de migración que es bastante amplia y con grandes aportes, pero ¿se está cumpliendo? Es la pregunta. ¿Se está cumpliendo esa ley de migración a través de una serie de pasos, de procesos que tiene que dar, que regule los procesos migratorios, no solamente de nacionales haitianos, porque aquí tenemos diferentes nacionalidades que no hacen ruido? Tenemos aquí una masa de una población venezolana que en un 95% está irregular. Tenemos salvadoreños, colombianos, guatemaltecos, pero desde el punto de vista de la seguridad tenemos que ver cuál es la población que más afecta lo que es nuestros valores, nuestras costumbres. Recibimos un llamado en días pasados sobre algunos miembros de la Mara que están huyendo del Salvador debido a la presión de Nayib Bukele, y aquí no hemos hecho nada. Se debe hacer una revisión de los acuerdos sobre las migraciones, sobre si se requiere visa o no. Hay que hacerlo, es una necesidad hacer esa revisión de ese acuerdo bilateral. ¿Por qué? Porque las migraciones no se están dando ahora mismo de República Dominicana a Salvador o a cualquier país de Centroamérica, se están dando hacia la República Dominicana debido a una ley geopolítica que se llama Ley de los Motivos Económicos y Ley de Áreas Valiosas. General, y discúlpeme, recordemos que este país es receptor de grandes delincuentes internacionales a lo largo de la historia, sobre todo los últimos años. Y con la cuestión de las maras, permíteme hacer una acotación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando yo estudié en España en el 2009, estuve conversando con un militar especializado en la unidad antimara de la Unión Europea para vigilar ese comportamiento antisocial, que es tremendamente peligroso. Entonces, eso es seguridad nacional. Pero el concepto de seguridad nacional, que es un concepto que todavía muchas personas no entienden, y se debe, por eso escuchamos a un término que parece un adefesio, securitizar la seguridad. Porque para que llegue un tema a ser securitizado, pasa por una serie de procesos. Si un tema que está afectando a la sociedad no es politizado, lamentablemente el Estado y los políticos no le hacen caso. Tiene que haber un ruido tremendo para que un tema que afecte a la sociedad sea politizado. Solo cuando un tema es politizado, ¿a través cómo? A través de los medios de ustedes, que son voceros de los malestares de la sociedad, las llamadas sociedades civiles. Pero eso no se puede regular sin políticas públicas. A partir de que el tema se convierte en un tema politizado, es cuando el Estado entiende que debe agotar una serie de procesos, de pasos, para regular, dar recursos, elaborar planes, pero si ya es tarde para ablandar habichuela, como dice el refrán, ya pasa a otro nivel y se llama securitización, donde el Estado tiene que considerar ese tema como un tema de seguridad nacional. Estamos aprovechando, señores, estamos conversando con Miguel Ángel Cordero, general de la República, retirado, también filósofo, psicólogo, catedrático, escritor y geopolítico. En ese sentido, quiero preguntarle, querido amigo y general, no puedo dejar pasar de preguntarle el tema que está pasando en Rusia, Ucrania, su visión geopolítico y cómo puede afectar esto a la República Dominicana en relación o cómo nos seguirá afectando. Ya hemos visto múltiples situaciones, pero su visión acerca geopolítica, acerca de esa realidad que está viviendo esa parte del mundo, cómo afecta y qué seguirá aconteciendo y qué visión usted tiene en lo adelante con la realidad Rusia-Ucrania. Sí, porque ya de ese tema no se habla casi. No se habla porque no es de interés. Ya pasó. Y sí, no ha pasado, es un tema que está latente, es un tema
más humano que bélico. Yo como general retirado, mayor general, podría verlo desde el punto de vista de la guerra, de los conflictos. Y como dijera Remo Etterland, los conflictos y las guerras se dan por 3 razones fundamentales. Número 1, por razones socioeconómicas. Y podemos ver que ese conflicto, Rusia-Ucrania, existen los motivos socioeconómicos. ¿Socioeconómicos por qué? Porque Rusia alega que parte de su sociedad, de su población, está íntimamente vinculada a Ucrania a través de sus orígenes, Rus de Kiev. ¿Económico por qué? Hay que tomar en cuenta que Ucrania es un gran productor de granos, y ahí en la parte del Donbass es la parte más rica en minerales. Ucrania está catalogada dentro de la posición 5, 8, 10, dentro de los mayores productores de minerales y con mayores reservas de ciertos minerales en el mundo. Pero ya podemos ver que Ucrania y Rusia aportan un 30% de los granos a nivel de la producción mundial. Vimos por ejemplo, ayer que el presidente Putin dio término al acuerdo de los granos, pero no solo que dio término, que destruyó los puertos a través de los cuales se enviaban los envíos, valga la redundancia, los buques a lugares altamente pobres como el África y el Asia, que llegaban a Europa también, sí, pero todo por una coyuntura de poder, como decías hace un momento. El poder lo puede todo. Ahora, esa situación, ese conflicto Rusia-Ucrania, ¿dónde desencadenará? Todavía no lo podemos predecir. Es muy temprano, porque hay una intención de parte de Rusia de controlar esa zona rica, súper rica en minerales y productos agrícolas. Es una visión que tiene el presidente Vladimir Putin de que vuelva Ucrania al seno de lo que fue en una ocasión cuando se era la URSS. Ahora, tú te pones a analizar la historia, porque la geopolítica hay que analizar la historia. Esa parte, tanto Crimea como del Donbass, viene desde 1783, cuando un señor llamado Gregorio Potemkin le hizo entrega a Catalina la Grande, de quien estaba enamorada. Y Catalina la Grande lo reconoció declarándolo príncipe de Rusia. Y no solo eso, le granjeó el título de príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico, para que vea los alcances. Y fue su amante, lo convirtió en su amante ante esta presea que le regaló. Fue Potemkin, Gregorio Potemkin, quien creó ciertas ciudades que hoy conocemos, como Melitopol, Sebastopol, Mariupol y otras más. Entonces, eso tiene una historia que engrampa lo que es la parte antropológica de Rusia con Ucrania. Pero eso no es suficiente, porque en el 5 de diciembre del 1994, cuando cae después de la desconfiguración de lo que fue la URSS, debido a la caída del muro de Berlín, se firmó el Acuerdo de Budapest, donde Ucrania entregó todo su arsenal nuclear, el tercero del mundo. Entregó ese arsenal con tal de que se reconociera su independencia. Y ese Tratado de Budapest, que fue firmado ahí en lo que hoy es Hungría, está vigente y como Estado tiene toda la responsabilidad, todo el deber de reclamar su territorialidad, su soberanía sobre ese espacio. ¿Por qué? Porque está consagrado dentro del ámbito del derecho internacional. Ningún Estado puede invadir a otro a motus propia, simplemente alegando razones de historia, razones antropológicas
porque eso es historia patria. Entonces, esos conflictos de Rusia a Ucrania, que decimos que tiene una vertiente socioeconómico, también tiene una vertiente, como dice Renaud Esterman, étnico-cultural. Y es lo que alega Putin también, esas razones étnico-cultural, pero hay unas razones también que son las razones político-institucional. Ucrania en ese entonces, estaba viviendo bajo una inestabilidad política, y eso le convenía a Rusia, a la Federación Rusa. Mientras estaba inestable no había problema. El problema fue cuando empezó a estabilizarse y quiso tener relaciones con Europa, ser miembro de la Unión Europea, y posteriormente de la OTAN. Ahí fue donde vinieron los problemas. Mientras tú estés desorganizado no hay problema, pero desde que quieras organizarte y exigir una condición política de aliado de una comunidad diferente a la que yo dirijo, tienes problemas. Hay que humanizar, hay que ir humanizando. Vamos a permitirle que nuestro fray pueda elaborar alguna pregunta. Entonces, posteriormente a eso, tendríamos que despedir porque falta tiempo para hablar con el general. Yo le dije a ustedes que no tendríamos tiempo para aprovechar toda la cantidad de conocimiento que tiene y los aportes que tiene Miguel Ángel Cordero. Así que adelante, fray. General, el papel de Europa o de los países de Occidente, podríamos decir, frente a esto, Estados Unidos y Europa, frente a al conflicto Ucrania-Rusia, ¿qué opinión a usted le merece? Porque según analista es un papel un tanto ambiguo por todo lo que significa Rusia, sobre todo para Europa, con el control del gas y otra fuente de energía de la cual Europa depende en gran medida. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cómo conoce de estos temas? Fíjate, yo soy de los que digo que la invasión de Ucrania por parte de Rusia fue un error de cálculo del presidente Vladimir Putin. ¿Por qué digo esto? Porque él entendía que tenía a Europa en sus manos a través de un arma fundamental, que es el arma de las fuentes energéticas, con petróleo barato y gas barato. Y él entendió que con eso él iba a mantener dormida a una Europa en crecimiento económico, pero sustentado en sus fuentes energéticas, en primer lugar. Y fue confirmado esto en los 16 años de la canciller Angela Merkel, que le hizo mucho daño a lo que fue la dinámica relacional de Europa y de lo que se llama autonomía estratégica. Entonces, y podemos decir algo, este conflicto Rusia-Ucrania unificó a Alemania en primer lugar, le dio vida a la OTAN, a la cual Emmanuel Macron había dicho que se encontraba en una muerte cerebral, y era cierto. Y otra cosa, cambió la visión y la relación transatlántica. Estados Unidos, Europa no quería saber de Estados Unidos, pero como resultado de esto, Europa no le quedó más opciones que abrazar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el director de la orquesta es Estados Unidos de Norteamérica, y en ese sentido, el único que puede hacer frente a cualquier disyuntiva desde el punto de vista de la seguridad hemisférica y global son los Estados Unidos, porque tienen un poder nuclear que solo ellos pueden hacerle frente a lo que es la Federación Rusa. Muchísimas gracias, general, por su participación con nosotros. Esperamos que haya sido de su provecho. Para nosotros no solamente cumplió las expectativas, sino que fueron superadas. Así pues, que esperamos que disfruten su programa Siglo XXI con este servidor y Aridio Castro. Nos vemos la próxima semana y déjenos sus comentarios a través de las diferentes plataformas tecnológicas y redes sociales. Muchas gracias y que Dios les bendiga.